Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar a ver, nos quedan 2 meses, ¿no? Vamos a tratar de aprovecharlos. Este, Viene lo que es respuesta en frecuencia, que es lo más importante para ustedes, y sobre todo lo que es la parte matemática de eso, ¿sí? Los que van a seguir la facultad, etcétera, etcétera. Porque la parte de ver esto en electrónica es con complejos provistos de otra manera, de otra notación, que yo voy a tratar de introducir ahora de manera un poquito rápida, a ver si puedo. Ahí. Em, a ver, por ejemplo, lo siguiente. Todo complejo, ustedes saben que es un número complejo. Se pone así porque es un vector A más JB, ¿sí? Estos son dos numeritos reales y esto significa una cosa así. Esto en real, este valor en real y este valor en imaginario, ¿sí? J. Y de acá sale por Pitágoras el módulo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Otra forma de ver esto es el vector Z, es verlo. Esto tiene un módulo, ¿no? Esto tiene un módulo, esto es un módulo, tiene un valor m, un módulo, que m ya sabemos que es a cuadrado más b cuadrado, raíz cuadrada, ¿sí? Por Pitágoras. Entonces este vector z se puede poner como m, y esto acostúmbrense a verlo de una manera. Esto es un ángulo phi, ¿no? Esto tiene un ángulo phi, y el ángulo phi ¿cuál es? Arco tangente de b sobre a, ¿sí? Del opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Arco tangente de b sobre a. Forma un ángulo phi. Esto que se representa así de la forma 1, también se puede representar de esta forma 2, e a la j phi, ¿sí? E a la j phi. ¿Qué es esto? M por e a la j phi se representa como coseno de phi más j seno de phi, ¿sí? Coseno seno, ¿sí? Coseno seno. Que si después hacen la distributiva, m por el coseno, ¿qué es? Este a, ¿sí? Es este a, ¿sí? Y m por el seno, ¿qué es? Es este b, y el j más jb, ¿sí? O sea, esto es lo mismo que esto es lo mismo que esto. Entonces, ustedes se tienen que acostumbrar a expresar complejos de esta manera, ¿sí? De esta manera. Se tienen que acostumbrar a expresar complejos de esta manera. ¿Dónde está el truco? El truco está acá, que E a la J, al poner a la J, se descompone en coseno más J seno, ¿sí? O sea, pasa a ser un vector, ¿está bien? Acostúmbrense a hacer eso. ¿Por qué? Porque esta es una forma muy piola, esta más que esta, ¿no? Esta, cuando yo tengo que hacer producto de vectores, ¿sí? Porque a ver a qué quiero llegar. Yo lo que quiero llegar ahora, nosotros vamos a ver respuesta de frecuencia. Vamos a ver respuesta de frecuencia, una señal, ¿sí? Que vamos a hacer. Y de paso voy a representar como senoidal y ahora voy a hacer una salvedad. Supongan tener esto, ¿sí? Supongan tener esto. Por cierto, yo estoy alimentando por cierta señal, ¿sí? Tengo dos resistencias, R1 y R2, y yo quiero saber cómo es la tensión de salida de acá, ¿sí? Veo, este es BI, ¿sí? Una tensión senoidal. Esto sin duda no es más que un puente resistivo, ¿no? Se divide la relación, si esta es R1 y esta es R2, ¿cuál será la salida? R2 sobre 1 más R2 por BI, ¿no? Lo voy a anotar. BO es BI por R2 sobre R1 más R2. ¿Sí? Tiene un puente resistivo que ustedes conocen desde que se enfrió la Tierra, más o menos. ¿Qué pasa con la forma de onda? Si yo pongo sinusoidal acá, ¿qué tengo acá? Sinusoidal. No pasa nada. Son dos resistencias. No pasa nada. Es un puente resistivo, o sea, chica. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de una resistencia pongo un capacitor? Ahí ya la cosa cambia, ¿sí? En senoidal no. En senoidal no cambia. Pero no siempre va a ser senoidal. Es más, las señales senoidales son lo más aburrido que puede haber. No existen prácticamente, salvo en la que tenemos en el toma, ¿no? Pero en electrónica, nosotros que nos gusta jugar, los electrónicos nos gusta jugar con señales, con algo, con todo lo otro,
Esto no existe, ¿sí? Es nada. Nosotros, ¿con qué trabajamos? Siempre con señales cuadradas. Es más, una computadora, ¿qué es? Y vamos a empezar, el reloj es una señal cuadrada. ¿Sí? El clock de una computadora, de un micro, lo que sea, de un celular, es una señal cuadrada. Ya ahí arrancamos raro, ¿sí? Ya, chau tu senoidal. ¿Y qué otras señales hay? Bueno, después tenemos triangular, ¿sí? Triangular, ¿sí? Tenemos rampa, ¿sí? Entonces, y esto es lo que le da el gusto a la cosa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un teclado electrónico que hace música, todo esto es lo que a mí me permite diferenciar un violín de una trompeta, de un piano, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando yo alimento con este tipo de señales? Esto ya no corre más, se complica un poquitito. Yo les voy a mencionar, porque todo el cálculo analítico, matemático, es realmente muy complejo, muy complejo. Empieza a jugar lo que se llama la transformada de Laplace y todo eso, que requeriría en clases presenciales 2 meses, más o menos, para que lo entiendan. Este es un tema de facultad. Pero bueno, yo voy a tratar de contárselos para que lo entiendan y para que les quede algo. Entonces me apoyo un poco en esta forma de ver vectores, porque cuando esto suceda, ¿qué forma empieza a tomar todo esto? Todo esto empieza a tomar, por ejemplo, supongo que yo en vez de la tensión quiero analizar la corriente, ¿sí? La corriente. La corriente ustedes saben que es B sobre R, ¿no? En general, en continua. Que después se transforma en B sobre Z, ¿sí? Cuando pasamos a alterna. Y cuando pasamos a electrónica, esto sería en general. Cuando pasamos a electrónica, ya trabajamos directamente con los vectores, ¿ok? Con los vectores, ¿sí? Este que es un cociente de vectores, ¿sí? Si yo quiero hacer dos cocientes de vectores, A más JB dividido C más JB, esto es muy complicado de hacer, ¿sí? Se puede hacer, pero hay que multiplicar por el conjugado, es muy complejo. Es mucho más fácil expresar esto así, por ejemplo. Que el vector de arriba sea un valor B, E a la J, phi de la tensión, y que la Z sea un valor Z, un módulo de Z, por E a la J, phi de la Z. ¿Sí? Phi de la Z. ¿Y cómo me quedaría en este caso? Bueno, cocientes de vectores en forma polar. Y vendría a ser B sobre Z, que será, no sé, por ejemplo, 20 sobre 100, 0,02, lo que sea, ¿sí? Son dos numeritos. ¿Y esto qué es? Cociente de producto, o producto de potencias de igual exponente, que sería, se suman los exponentes, acá que se restan. E a la J, phi B menos phi Z, ¿sí? Y ahí está resuelto, ¿sí? Entonces me saqué un problemita de encima, ¿sí? Entonces ya puedo tener la respuesta, esto es senoidal. Y esta manera de ver las cosas sirve para cuando la señal acá no sea senoidal. Se complica un poquito más. Pero no importa, la metodología es la misma. Entonces, esto es un cociente, ¿sí? Esto es un cociente. Si fuera un producto, por ejemplo, ustedes también saben que una corriente es la admitancia por la tensión, ¿sí? Vector, 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 ¿sí? De vuelta, esto podría ser un módulo de admitancia, E a la J phi de la admitancia, por un módulo de la tensión, E a la J phi de la tensión. ¿Y esto cómo quedaría? Y por B, que no sé cuánto será, ¿sí? Número por número, nos dará, por ejemplo, 37, ¿sí? ¿Y esto cómo queda? El producto de potencias de misma base. ¿Qué se hace? Se suman los exponentes, ¿no? E a la J phi de I más phi de B. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este producto de complejos, ¿cómo quedó? Quedó expresado como en forma polar, ¿sí? Y esto, como si yo lo quiero pasar a binomial, ¿qué hago? 37 por... Esto es un ángulo, ¿no? Esto es un ángulo. Coseno de este ángulo acá, más J, seno de este ángulo acá, ¿sí? Real más imaginaria. Bueno, me quiero quedar con esto. Producto de potencias de igual base se suman los exponentes, ¿sí? ¿Y esto qué es? Bueno, esto, si yo lo voy a representar, es
un vector, no es nada más que un vector. Este será el ángulo phi de phi más phi de b, ¿ok? Este será el ángulo, y este es el 37. Este valor es el 37, ¿sí? Yo lo dejo, son la 1 de la tarde, yo dejo el pizarrón así, me voy, vengo a las 2. Este ángulo, ¿cuánto va a valer? Lo mismo. ¿Por qué? Porque no varió nada en el circuito. Sí, no varió nada, ¿sí? Yo sigo alimentando circuitalmente los componentes son los mismos, la tensión es la misma, ¿ok? ¿Yo puse alguna variable acá? No. Entonces, ¿este vector va a cambiar? No. Dentro de 50 años va a seguir siendo el mismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se suele ver esto? ¿Cómo se suele ver esto? Para que todo el cálculo matemático me ayude, ¿no? Esto se suele ver también como, en realidad, esto está cambiando en el tiempo, ¿sí? Este es un vector que está girando en el tiempo, ¿sí? Este vector B está girando en el tiempo, ¿sí? Con cierta velocidad omega por t. El tiempo es variable, ¿no? Todos sabemos que el tiempo va avanzando, el tiempo es variable. ¿Y omega qué es? La velocidad, la pulsación angular. Omega, pulsación angular. Que es 2pi por la frecuencia, ¿sí? Por la frecuencia de la señal, ¿sí? La pulsación ya la habíamos mencionado. Acuérdense que cuando teníamos XL era 2pi por F por L y habíamos dicho que esta es omega, la pulsación angular. Lo mismo para la capacidad, ¿no? XC 1 sobre 2pi por F por C. Esta es la pulsación angular omega, ¿ok? Hablar de frecuencia y de pulsación angular es lo mismo amén de una constante, ¿sí? Es lo mismo, pero 6,28 veces más grande, ¿sí? O sea, no es mucho secreto. Se trabaja con omega por cuestión de nomenclatura, por un montón de cuestiones. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este vector ahora? ¿Dentro de un rato va a ser lo mismo? No, porque el tiempo está cambiando. Entonces, ¿qué le va a pasar a este vector? Este vector va girando, ¿sí? Entonces pasa a ser un vector, que también esto es un vector, ¿sí? Pasa a ser un fasor armónico, ¿sí? Esto se llama fasor armónico, ¿sí? Armónico. Y se representa con la letra B y un puntito, ¿sí? El puntito a mí me dice que esto está girando en el tiempo. Profe, ¿cómo se complicó? Hasta ahí. Porque este vector que va girando en el tiempo, cuando estudiamos alternas en senoidal, lo único que vamos a mirar es la parte imaginaria, ¿sí? Porque este vector siempre va a tener una parte real y una imaginaria. ¿Está bien? Una parte real y una parte imaginaria. Cuando esto vaya girando, ¿qué va a pasar? Y las dos, la real y la imaginaria, se van a ir cambiando, ¿ok? Cuando esté a 90 grados, la imaginaria va a ser máxima, la real no va a existir, ¿sí? Bueno, en senoidal, lo que se hace es se toma la parte imaginaria del fasor armónico, ¿sí? ¿Y eso qué es? Si yo lo miro. Voy a dibujar acá arriba. Traten de verlo a ver cómo... A ver si acá se ve bien. Se perdió. A ver, esperen un cachito. Sí, acá está. Trátenlo de ver así. Supongan que yo estoy mirando desde acá, ¿sí? Para t igual 0, ¿qué veo? Nada, ¿sí? ¿Y qué pasa con la parte imaginaria? ¿Sí? Se va agrandando, ¿no? Hasta un momento que es máxima, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Va disminuyendo, hasta que es 0, y yo sigo mirando de acá, y después, ¿qué pasa? Se va agrandando para abajo, y así está. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es una función seno. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando estudio funciones senoidales, me quedo con la parte imaginaria, que es el seno del fasor armónico B. ¿Ok? Es el seno del fasor armónico B. Bueno, este análisis, o estas herramientas, o esta mirada, la voy a aplicar para estudiar
el problema que les había planteado, por ejemplo, antes. ¿Sí? Yo tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Yo voy a alimentar con una función, con una tensión senoidal y quiero saber, por ejemplo, OBO, vamos a poner BO, a ver, BO sobre BI. ¿Sí? ¿Qué es BI? BO circuitalmente o matemáticamente. Es BI por, antes decíamos resistencia, ¿no? Pero ahora, acá que tenemos una impedancia, ¿no? Z, ¿qué es? En este circuito en particular es R más J omega, J XL menos XC. XL, o sea, omega L menos omega C. ¿Sí? Esto es R más J omega L menos 1 sobre omega C. ¿Sí? Esto es lo que ustedes ya saben, ¿sí? 2pi por F por L menos 1 por 2pi. Por supuesto, acá como no hay admital, como no hay bobina, esto no juega, ¿sí? Vale 0, es un circuito simple que dice. Queda así, ¿sí? Más, entonces esto se termina poniendo la impedancia, por empezar, es R menos J 1 sobre omega C. ¿Sí? Esa es la impedancia. Pero a mí que me interesa. Y la tensión acá. ¿Y cómo era? Era esta dividido, esta más esta, ¿no? O sea que veo en definitiva es BI por. Esta es la impedancia sobre la cual yo quiero medir. ¿Sí? Omega C sobre R menos J 1 omega C. Este es el nuevo divisor que ya no es más resistivo, ¿no? El nuevo divisor que ya no es más resistivo. Ahora bien, yo al hacer el cociente de esto, yo tengo que dividir por un vector. Es muy complicado dividir por un vector. ¿Qué hago? Multiplico número y denominador por el conjugado del vector. ¿Sí? Entonces abajo me queda R cuadrado más 1 sobre omega C cuadrado, que es un número. Pero esto me da lugar a un vector. ¿Sí? Esto me da lugar a un vector. ¿Sí? Vamos a hacer BO sobre BI, la relación, ¿sí? La relación del divisor. ¿Sí? La vamos a llamar A. Entonces ¿a qué va a ser igual? A va a ser igual a un vector que va a ser función de ¿qué? De omega. ¿Sí? Va a ser función de omega. Yo la resistencia la pongo. Fui al kiosquito de Don José, me compré una resistencia de 2K, la puse ahí, pum, ching, ahí quedó. Y me compré también un capacitor de 100 microfaradios, pum, lo armé este circuito y ahí quedó. ¿Qué es variable? La frecuencia con la que voy a alimentar. ¿Sí? La frecuencia con la que voy a alimentar. Entonces es función de omega. Ahora, como omega es un vector, tiene parte real y tiene parte imaginaria. ¿Sí? Al variar omega, al variar la frecuencia, a mí me va a variar la parte real, pero también la imaginaria. ¿Sí? La parte real y la parte imaginaria. Entonces yo el análisis lo tengo que desdoblar en dos. ¿Sí? Lo tengo que desdoblar en dos. Que no tiene nada que ver una cosa con otra. Tiene nada que ver una cosa con otra. Yo voy a desdoblar en dos y por un lado voy a ver el angulito, ¿qué pasa con el ángulo? ¿Sí? Recuerden el vector. Este vector se va a mover con la frecuencia, con omega, ¿sí? Con omega, con la pulsación, ¿sí? Se va a mover y como me interesa la parte imaginaria, yo voy a ver que varía la parte imaginaria, pero también varía el ángulo. Entonces ustedes se tienen que quedar con ¿qué? Con que cualquiera sea la respuesta circuital que yo estoy estudiando, cualquiera, en electrónica, con señales complejas, ¿sí? Por supuesto que yo tengo acá una batería de auto con una lamparita. Estudiar esto nos sirve de mucho, ¿no? Te prendió la lamparita, punto, ya está, circula en la corriente, prendió y... Los circuitos que de vuelta que a nosotros nos interesan como electrónicos son con señales complejas, en el sentido que son triangulares, rectangulares, pulsos, bla, 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 bla.
O lo que yo estoy haciendo ahora, yo estoy hablando, si yo lo estuviera tirando a un micrófono, la forma de onda de mi voz se podría desmenuzar o descomponer en señales senoidales, bla, 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 por serie de Fourier, tema más complejo todavía, no importa. Pero lo que va a pasar es que, por un lado, se va a mover la amplitud, ¿sí? La amplitud, y por otro lado la fase, ¿sí? Por otro lado la fase, ¿ok? Por otro lado la fase. ¿Estás cocinando vos también? Módulo de Z, ¿sí? ¿Qué estás cocinando? Mira, B sobre Z, módulo de Z era R cuadrado más X cuadrado raíz cuadrada, ¿sí? Entonces ahí vemos que varía la amplitud, ¿sí? Y el ángulo, vamos a sumar que este tiene un ángulo de 0 para simplificar las cosas. El ángulo, phi, es arco tangente de X sobre R. Y X va a variar porque varía con la frecuencia. ¿Sí? X va a variar porque varía con la frecuencia. Si yo pusiera, vamos a poner una resistencia y una bobina. Esto es un circuito de RLC, entonces me interesa mucho. ¿Cómo era? Yo recién lo había mencionado. X es omega L menos omega C. Y el arco tangente, el phi es arco tangente de omega L menos omega C sobre R. ¿Sí? ¿Saben cómo se ve eso? Esto vectorialmente lo vamos a ver así. Vamos a decir que la impedancia es la parte real, ¿sí? La parte real, la XL, o XL omega L, ¿sí? Y omega C que viene para abajo. Creo que esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Omega C viene para abajo. ¿Cómo queda esto? Esto queda acá. Este es mi vector Z, ¿ok? Yo, al variar la frecuencia, estos dos vectorcitos a 90 grados van a variar, ¿sí? Van a variar. De hecho, ¿cómo era omega L? Omega L vimos que era así, esto era omega L en función de omega, ¿sí? Y omega C, ¿cómo era? Era así, ¿no? Omega C, ¿ok? Era así. Entonces, si yo tengo este circuito, omega, C y R, en cualquier forma. ¿Qué pasa cuando la pulsación es cero? Cuando la pulsación es cero, la bobina es un cortocircuito. Bárbaro. ¿Sí? Pero con el capacitor, ¿qué pasa? Es un circuito abierto. ¿Sí? Sencillamente no circula corriente por este circuito. ¿Sí? Vamos a ver en el extremo, cuando la pulsación es infinito. ¿Sí? Subo la frecuencia un montón, la pulsación es infinito. ¿Qué pasa con el capacitor? Voy a volver a dibujar. ¿Qué pasa con el capacitor? El capacitor ahora es un cortocircuito, ¿no? Es un cacho de cable. ¿Qué resistencia me ofrece? ¿Qué impedancia me ofrece? Cero. ¿Sí? Lo estoy viendo acá. ¿Y qué pasa con la inductancia? Bueno, la inductancia creció tanto que es enorme, es casi infinito. ¿Qué es esto? Circuito abierto nuevamente. ¿Sí? O sea que nuevamente no voy a tener circulación de corriente. En frecuencia cero y en frecuencia infinito. ¿Está bien? Pero las cosas interesantes aparecen en el medio, obviamente, ¿no? No cuando la frecuencia es cero ni cuando es infinito. Cuando aparece lo del medio. Bueno, este es el cálculo que hay que hacer. Ver qué pasa con la amplitud y con el ángulo. ¿Sí? Estudiarlo por separado y vamos a ver. Vamos a ver que aparecen fenómenos particulares en este circuito. Lo que estamos viendo, estamos entrando al RLC serie, ¿sí? ¿Sí? Y queremos entrar a resonancia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, yo según dije recién, va a ir de 0 a 0, ¿sí? Cuando omega, la amplitud estoy hablando, ¿eh? La amplitud. Cuando sea 0, la I va a ser 0, y cuando sea infinito, va a tender a 0 nuevamente, ¿sí? Vamos a estudiar un caso particular. Z era R más J
omega L menos omega C, que es R más J omega L sobre... Bueno, vamos a dejarlo eso así. Caso particular. Cuando omega L sea igual a omega C, ¿qué pasa con esto? Se va. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Vectorialmente, ¿qué es? Vectorialmente era R omega L y omega C. Cuando son iguales, ¿qué pasa con el vector impedancia que estaba acá, no? El vector impedancia, por ejemplo, venía de acá, empieza a bajar, a bajar. O sea, era así, ¿no? Era así, si yo con un compás pusiera el módulo, llegaría hasta acá. Cuando está por acá, el módulo llegaría por acá. Cuando está por acá, el módulo llegaría por acá. ¿Qué veo que le está pasando al vector Z, al módulo? Se está achicando, ¿no? A medida que omega L es igual a omega C. Se está achicando. Entonces, cuando omega L es igual a omega C, el módulo de Z es mínimo. ¿Sí? El módulo de Z es mínimo. ¿Ok? Y la corriente va a ser máxima, ¿no? Entonces supongan que en ese circuito que yo había armado, vamos a suponer que esta tensión son 5 volts, yo acá pongo una resistencia de 1K, una bobinita de 1 milihenry y un capacitor de 3 microfarads, por decir algo. Supongan que yo encuentro una frecuencia en la que la reactancia de este y la de este son iguales, entonces se anulan. O sea, es un cacho de cable. Y ahora vamos a ver cómo. ¿Qué me queda en el circuito? 5 volts con un K. ¿Sí? 5 volts con un K son 5 mA. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto sería 5 mA. ¿Sí? ¿Y en dónde va a estar? Y va a estar en un punto que yo voy a llamar omega 0. ¿Sí? Entonces yo voy a llamar omega 0. Y pasa esto. Va a venir de 0, para llegar acá, así. ¿Sí? Esa es la respuesta en frecuencia de un circuito RLC y esta, omega 0, es la frecuencia de resonancia. Vamos a ver cómo se calcula. O la pulsación de resonancia, ¿no? Omega 0, pulsación de resonancia. Ustedes se acuerdan que omega L era 2pi por F por L. Tiene que ser igual a 1 sobre 2pi por F por C. ¿Están de acuerdo? Quiero ver cuándo se produce esto. Frecuencia de resonancia, la voy a representar así. Voy a despejar. FO es... Este 2pi viene acá abajo. 2pi por 2pi es 4pi cuadrado. La C ya estaba, la L viene acá. ¿Sí? Este FO que pasó acá quedó como cuadrado. ¿Sí? Quedó como cuadrado. Paso raíz cuadrada. Entonces la frecuencia de resonancia es... Saco raíz cuadrada acá, raíz de 1 es 1. Saco raíz cuadrada acá, que es raíz de esto por raíz de esto por raíz de esto por raíz de esto, ¿no? La radicación es distributiva respecto al producto. Raíz de 4 es 2. Raíz de pi cuadrada de pi cuadrado es pi. Raíz de LC o de C por L es raíz de L por C. ¿Sí? Bueno, esta es la frecuencia de resonancia de cualquier circuito. ¿Sí? ¿Sí? La frecuencia. Si yo quiero la pulsación, ¿qué te va a hacer? Multiplicar todo por 2pi. ¿Cómo me queda? Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Omega 0 es 2pi por F0. O sea que omega 0 es 2pi por 2pi sobre la raíz de LC. Va de suyo, esto vuela, ¿no? Entonces omega 0, la pulsación de resonancia es 1 sobre la raíz de L por C. ¿Está bien?
1 sobre la raíz de L por C. ¿Para qué me sirve esto, profesor? Bueno, supongan que yo estoy queriendo escuchar una radio. La antena está acá, yo estoy acá, con mi radio en la mano, ¿sí? Las ondas vienen así, ¿sí? Y van para todos lados, pero también vienen de otras antenas, etcétera, etcétera. Y estos fulanos se están transmitiendo en 100 MHz. ¿Sí? Están transmitiendo en 100 MHz. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, mi circuito, lo que yo pongo acá va a tener que captar todas las ondas que andan volando por el aire y se va a tener que quedar solamente con esta. ¿Sí? Va a tener que estar sintonizado, se dice, esta frecuencia. Bueno, esta pulsación, esta frecuencia es este omega 0. ¿Ok? Me va a tener que rechazar todo lo otro y este omega 0 van a ser estos 100 MHz. ¿Sí? Lo mismo, por supuesto, si estoy con un celular, etcétera, etcétera. Los celulares, Wi-Fi y todo eso, tienen una portadora de 2,5 GHz. ¿Sí? Porque las únicas que pueden volar por el aire y transmitirse son las ondas de muy alta frecuencia. ¿Sí? Yo ahora estoy hablando, mi voz tiene 4, 5, 6 kHz. ¿Sí? Pero yo pongo mi voz de 4 kHz en una antena, no camina ni medio metro. ¿Sí? No se transmite. Para eso necesito una portadora de alta frecuencia. ¿Sí? La portadora es la que se propaga, ¿sí? Y se le monta la información de mi voz, por ejemplo, y todo ese combo compuesto va a viajar, ¿sí? Es lo mismo que si yo puedo caminar a 10 km por hora, ¿sí? Pero si me quiero mover a 100 km por hora, ¿qué tengo que hacer? Subirme a un tren que anda a 100 km por hora. ¿Sí? Entonces el tren va a ir a 100 km por hora, yo me tengo que estar moviendo a 100 km por hora, cosa que físicamente no puedo hacer ni loco. Bueno, con las ondas pasa algo parecido. Y esto se llama sintonía y sirve para esto, ¿sí? Entonces yo lo que les voy a decir, vamos a empezar ya con un ejercicio, yo voy a dejar un par de ejercicios acá. Vamos a decir que yo quiero que omega 0 sea 15 kHz. Me lo estoy inventando, así que pueden ver cualquier cosa. 15 kHz tengo, ¿sí? Una tensión variable, F variable, ¿sí? Tensión variable, de frecuencia variable. Vamos a decir que esto es de 2K. Vamos a decir que se lo voy a dejar la elección. Punto 1, diseñar L y C. L, C, C. A ver si se dan para que el circuito esté en resonancia a omega 0, ¿no? A omega 0. ¿Sí? Punto 1. Punto 2. Idem. Pero C es 1 microfarad. O sea, lo que van a tener que calcular es L. ¿Sí? Lo que van a tener que calcular es L. La formulita es la que acabo de dar, ¿no? 1 sobre raíz de LC. En el primer caso, ¿qué van a tener que hacer? Y poner acá omega 0 y poner los numeritos. Cualquiera que a ustedes les parezca que quedan, ¿no? Punto 1. Punto 2, que yo fijo esto y tiene que calcular L. Punto 3, idem, pero L en este caso es 1 milihenry. ¿Sí? Los números de los inventos pueden dar cosas medio estrambóticas, ¿no? Pero van a dar, numéricamente van a dar. Capaz que le da un capacitor de 10 microfaradios, o 10 faradios, qué sé yo. O una bobina de 1 picohenry. Se los inventé los números. Y yo lo que les voy a pedir es que después, este caso 1, 2 y 3, lo grafiquen. Lo grafiquen en un gráfico, valga la redundancia. ¿Qué pasa cuando varía la frecuencia? ¿Sí? Cuando varía la frecuencia con los valores de los componentes. ¿Sí? Punto 4, vamos a poner un punto 4. Punto 4, R igual 10K. 10K y L y C variables por ustedes. ¿Sí?
¿Qué pasa en estos 4 puntos? En estos 4 casos, ¿qué pasa con la gráfica? ¿Sí? Yo quiero que ustedes me digan qué pasa con la gráfica. ¿Cómo hacen? Le van dando valores, omega 0, a omega, perdón, ponen 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1000 kHz, así, ¿sí? A ver, ¿qué va pasando con la amplitud y con la fase, ¿no? Amplitud y fase. Me interesa más la amplitud, ¿sí? Me interesa mucho más la amplitud. Con la fase, analicen omega, obviamente en resonancia, la fase, ¿cuánto va a ser? 0, ¿sí? La fase va a ser 0. El ángulo va a ser 0, porque se cancelan las componentes. No le dije otra cosa, que es lo que sucede fuera de resonancia. Esto se transforma en calor, ¿sí? La resistencia pasa corriente, potencia se transforma en calor, no hay otra cosa. Pero acá la energía electromagnética empieza a jugar con el capacitor, ¿sí? Viene para acá, después se la puede llegar a dar, ¿sí? Tomá la voz, dámela a mí, ¿sí? Entonces la energía, la potencia, empieza a jugar acá, de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá. Es más, puede ser muy grande en ciertos casos, ¿sí? Ustedes pueden tener acá 1 ampere, ¿sí? Y que acá tengan 10 amperes, ¿sí? 10 amperes de la bobina al capacitor, el capacitor a la bobina, ¿sí? Entonces por eso es tan importante que esto se achique, porque estos 10 amperes, ¿qué son? Los cables los tengo que diseñar, ¿sí? Esto va a calentar. O sea, yo tengo que, si los meto en resonancia, va a llegar un momento que la energía se va a ir achicando, 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 y solamente va a quedar la que juega acá, que va a ser la útil, ¿sí? Bueno, sucintamente esto es respuesta en frecuencia, resonancia. Yo voy a ver si subo un par de apuntecitos que sostengan todo esto un poquito más, con más sustento. No los quiero matar tampoco con la parte analítica, porque la verdad, cuando es presencial sí se puede mejor esto, pero así por video medio que se complica. Yo igual voy a subir la información, ¿sí? Pero bueno, hagan estos 4 ejercicios y bueno, nos estamos viendo. Lo que sigue es ver esto en décadas y diagrama de Bode, que también es muy importante, filtros y todo eso, ¿sí? Pero bueno, este pantallazo había que verlo, ¿sí? Bueno, chicos, les mando un saludo y ojalá que anden bien.